La gran cantidad de escritos que surgieron en los primeros siglos sobre la vida de Jesús y de los discípulos causaron confusión entre lo que sería verdadero y lo que no. Como entonces la aparición de estos libros influenció en el armado de la Biblia que se lee hoy. Los cristianos del primer siglo tuvieron que elegir, decidir qué elementos o qué escritos iban a entrar en la Biblia y qué escritos no iban a entrar. No fue una idea de ellos, fueron los herejes, Orígenes en este caso. Tenemos que él hizo su propio canon o su propia regla. Él decidió tomar todo aquello que era griego, lo que no era judío, y entonces preparó su propia Biblia, una Biblia bastante finita. Todo lo que era judío, todo lo que era semita, lo echó hacia un lado. Esta tendencia antisemita la vemos bien fuerte en los primeros siglos. El rechazo del sábado nace de esta influencia antisemita. Así que los cristianos reaccionan a lo que están haciendo los herejes. Así que ellos no tenían la intención de hacer un canon como tal, sino que al ver que algunas personas están tratando de juntar una serie de escritos como los auténticos, ellos deciden entonces sí ponerse de acuerdo las diferentes iglesias, la iglesia de Alejandría, de Siria, iglesias en Corinto, iglesia en Atenas, iglesia en Nicea, y entonces ellos presentar una lista de escritos que eran aceptables para leer en la iglesia o entre los grupos cristianos, porque aún durante este tiempo las iglesias son iglesias casas, son grupos aislados, no tenemos la iglesia aceptada por el imperio. Así que ellos preparan estas listas que variaban en ese tiempo, muchas de ellas no incluían el libro de Apocalipsis. Así que estas listas las van moldeando y se van poniendo de acuerdo y reconociendo que aquellos escritos que son del primer siglo, que podemos corroborar que fueron escritos por Pablo, Juan, Pedro y los evangelistas, estos eran los que iban a ser aceptados. Aquellos que pasaban del primer siglo y que no habían sido escritos por aquellas personas que conocieron a nuestro Señor o aquellas personas que fueron parte de la iglesia primitiva, no iban a ser aceptados, por lo menos canónicamente. Algunos de ellos sí se pueden utilizar en otras partes de la liturgia, como el caso de las otras cartas que he mencionado, pero litúrgicamente solamente los que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. Y de alguna manera rechazar todo aquel cuerpo de escritos apocalípticos y apócrifos y con seudónimos que trataban de influir a los cristianos, rechazarlos totalmente para mantener la doctrina pura. Todo esto antes que Constantino se convierta en cristiano y todo esto antes que la iglesia de Roma se convierta en una iglesia que tiene poder sobre las otras. La iglesia de Roma era una más, un obispado más entre varios que había en el cristianismo primitivo, y el obispo de Roma no tenía ningún tipo de poder sobre los otros. Es más adelante cuando el imperio se une a la iglesia, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis, que entonces sí se imponen ciertos criterios sobre el resto de la iglesia. Al estudiar los evangelios apócrifos y los libros agnósticos, ¿es posible encontrar semejanzas con los relatos y los conceptos presentados en los libros canónicos? ¿Y qué al respecto de las diferencias? ¿Perjudican la comprensión e interpretación de las Sagradas Escrituras? Tenemos algunos de estos evangelios apócrifos son muy especiales. En el caso del evangelio de Tomás, tenemos que hay unas contribuciones grandes en cuanto a dichos, parábolas, sermones, similares a los que tenemos en los evangelios, que no podríamos descartar que algunas de estas frases, parábolas o algunos de estos sermones o algunos de estos fragmentos fueran parte de la querigma o parte de la tradición oral de lo que Jesús pudo haber dicho, simplemente que están unidos a otros escritos los cuales lo hacen que fueran descartados y siendo que postdata el primer siglo, pues no se incluye entre los evangelios. Sin embargo, sí tenemos algo que aprender en la literatura del primer siglo que es hermoso, que nosotros que pasamos tiempo leyendo a autores contemporáneos y personas que presentan sermones que son muy lindos e inspiradores, podríamos tomarnos el tiempo y leer lo que estos primeros cristianos estaban leyendo y considerando como digno de poder discutir en las casas iglesias. Sin embargo,
Tenemos también doctrinas que son horribles, como el caso del gnosticismo, filosofías que son inaceptables, asuntos como el antisemitismo de algunos cristianos y el rechazo de doctrinas bíblicas. Alguien mencionó que tratar de encontrar verdades de estos libros es como buscar, ¿cierto? Allí sería, bueno, podríamos decir un refrán más conocido como una aguja en el pajar, es decir, llevan más a la confusión que verdaderamente a lo que es la esencia de la verdad de ese tiempo, porque están mezclados un poco con fantasía, un poco con ideas personales de aquellos autores que querían tener notoriedad, y para poder tener notoriedad entonces ellos dicen cosas que no hay a ciencia cierta evidencias de que sean reales. Bueno, quizás para el presente nosotros vemos mucho en las películas el hecho de que el alma se despega, ¿cierto? Podríamos decir así, por usar un término más nuestro, se despega del cuerpo, ¿cierto? Ellos tenían, los gnósticos tenían ese concepto, ¿cierto? La materia, el bien y el mal, entonces el espíritu en el bien, el mal con el cuerpo, y entonces el concepto de salvación que ellos tienen o tenían es la liberación justamente del espíritu del cuerpo. Por eso también hablaban allí de un Cristo encarnado. Algunos hasta llegaron a decir, bueno, que era en apariencia, se veía que era una apariencia, pero que no era algo real. Es decir, giran en torno a eso, ¿no? Y poniendo en duda la verdadera encarnación de Jesús, del Maestro. Entonces, si a los escritos, ¿cierto?, le sacamos esa esencia de lo que fue Cristo, nuestra fe se diseca, nuestra fe pierde valor, porque no tiene una sustancia, no tiene ¿cierto?, dónde aferrarse, porque entonces allí el gnosticismo pone dudas en cuanto a la veracidad, en cuanto a la realidad, en cuanto a la naturaleza del mismo Cristo. Y también, fíjate que una cadena lleva a otra. Si no tenemos, digamos así, claridad en cómo justamente la figura de Cristo, 100% humano, 100% divino, tampoco vamos a tener claridad en cuanto a la naturaleza de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿cierto? Ahí 100% humana y 100% divina. Así que tenemos que tener cuidado, prudencia y estudiar en forma clara, objetiva, en forma desapasionada estos escritos para nosotros poder entender un poco acerca de lo que o las personas que eran cristianas durante esos primeros siglos creían y practicaban.